Japón hace aproximadamente 950 años. En aquella época, los samuráis eran venerados como auténticos dioses de la guerra, figuras legendarias cuya fuerza y valentía eran conocidas en todo el país. Sin embargo, en 1878 todo cambió. Japón inició un proceso de modernización acelerado, y los samuráis pasaron a ser vistos como reliquias de un pasado que ya no encajaba en la nueva sociedad. En su lugar, el gobierno comenzó a confiar en soldados equipados con armas de fuego. Muchos samuráis se negaron a aceptar ese cambio y se levantaron en rebelión. Como respuesta, el gobierno optó por la solución más rápida y brutal: eliminar a cualquier samurái que se negara a someterse al nuevo régimen japonés. 10 años después aparece Shujiro Saga, uno de los pocos samuráis que sobrevivieron a aquella guerra. Desde que comenzó la modernización, la vida de Shujiro y su familia cambió por completo. En el pasado fue respetado y temido como uno de los guerreros más poderosos de Japón, pero ahora vive sumido en la miseria y la pobreza extrema. Para empeorar la situación, su esposa y su hijo han enfermado mientras el país sufre un brote de cólera. Desesperado por conseguir dinero para comprar medicina, Shujiro, que no tiene trabajo, decide empeñar el único objeto valioso que le queda: su katana. Con cuidado saca la espada que alguna vez fue considerada una leyenda entre los samuráis de Japón. Sin embargo, no logra desenvainarla por completo. Apenas la hoja se asoma, aunque sea un poco, una avalancha de recuerdos lo invade. En su mente vuelven las imágenes de miles de compañeros que murieron frente a sus ojos 10 años atrás. Ese trauma jamás lo ha abandonado. Poco después, Shujiro llega a la casa de empeño. Ofrece su espada con la esperanza de obtener suficiente dinero para comprar la medicina que necesita su hijo. Lamentablemente, el dueño del local se niega a aceptarla, a pesar de que se trata de una hoja legendaria. En esta nueva era, las espadas ya no tienen valor, e incluso se consideran ilegales. Shujiro continúa suplicando porque realmente no posee nada más que ofrecer. El prestamista, compadecido por su situación, sigue rechazando la espada, pero decide ayudarlo de otra manera. Le entrega un poco de azúcar y arroz para que al menos su familia pueda comer. Shujiro regresa a casa lleno de decepción, ya que no consiguió lo que realmente necesitaba. Mientras camina de vuelta, una pequeña chispa de esperanza aparece cuando ve un cartel que invita a los antiguos samuráis a participar en una competencia cuyo premio es de 100,000 yenes. Guarda el folleto y corre a casa para contárselo a su esposa. Sin embargo, al llegar descubre algo devastador. Su hija ya ha fallecido antes de que él pudiera hacer algo para salvarla. En ese instante, todo cambia para siempre. Así comienza la historia del último samurái en pie. Tras la muerte de su primera hija, Shujiro jura que hará cualquier cosa para proteger a su esposa y a su segundo hijo. Pasan varios días y finalmente llega el momento de la competencia. Shujiro se dirige al templo donde todos los participantes deben reunirse. Al llegar observa que ya hay cientos de hombres como él, todos atraídos por la misma esperanza desesperada. Poco después, el anfitrión del evento, un hombre llamado Enju, sube al escenario para explicar las reglas. Antes de hacerlo, ofrece a todos una última oportunidad para retirarse. Una vez que se anuncien las normas, nadie podrá abandonar el juego. Para aumentar la emoción, Enju revela parte del premio mostrando montones de monedas brillantes. La multitud se agita inmediatamente. Entonces comienza una cuenta regresiva desde 30. Es la última oportunidad para reconsiderar la decisión. Cuando la cuenta llega a 20, el evento se interrumpe de forma inesperada. Un policía disfrazado emerge entre la multitud y declara que la competencia es ilegal, amenazando con arrestar a los organizadores. Enju responde con una sonrisa tranquila, lo que solo enfurece al oficial. El hombre intenta avanzar hacia el escenario, pero antes de alcanzarlo, uno de los guardias de seguridad del evento lo derriba con un golpe mortal de katana. El oficial muere al instante. Tras resolver la interrupción, Enju continúa la cuenta regresiva con absoluta calma. Cuando llega a 0, ningún participante se retira. Los competidores son registrados uno por uno, y cada uno recibe un collar de madera. Enju explica que este evento mortal se llama Kodoku. Se trata de una carrera brutal a través de Japón, con destino final en Tokio. En el camino deberán pasar por puntos de control específicos y acumular puntos obteniendo los collares de otros participantes.
La única forma de conseguirlos es matándolos. Además, está estrictamente prohibido hablar del evento con cualquier persona externa. Cada collar de madera vale un punto. Si un collar se separa del cuello de su portador durante más de 10 segundos, se considerará que el participante ha abandonado la competencia. Cualquiera que abandone o rompa las reglas será ejecutado. Algunos competidores entran en pánico cuando comprenden la verdadera naturaleza del juego. Unos pocos intentan huir, pero son abatidos inmediatamente por los guardias. Enju recuerda a todos que ya tuvieron su oportunidad para retirarse. Ahora no hay vuelta atrás. Para poder salir del templo, cada participante necesita al menos 2 puntos. Para llegar a Tokio y completar el desafío, deben reunir 30. La forma de conseguir esos puntos queda completamente a elección de cada uno. El juego comienza y la violencia estalla de inmediato. Los competidores se atacan entre sí en una lucha desesperada por sobrevivir. Shujiro se queda paralizado. Los gritos y el caos reavivan el trauma que ha cargado durante 10 largos años. Le resulta imposible desenvainar su espada. En medio de la locura, observa a una joven llamada Futaba Katsuki. La muchacha está aterrorizada y varios participantes la persiguen. Algo en ella le recuerda a su propia hija. Sin pensarlo demasiado, Shujiro corre para protegerla. Mientras tanto, otro guerrero destaca entre el caos. Un samurái llamado Ukyo Kikuomi, conocido como el guardián del palacio, derrota a sus oponentes con facilidad. Después de confirmar su identidad, los organizadores le permiten avanzar hacia el siguiente punto de control, convirtiéndose en uno de los primeros en abandonar el templo. Shujiro intenta evitar la violencia mientras guía a Futaba hacia un lugar seguro. Está decidido a protegerla y ayudarla a salir con vida de aquella arena mortal. Sin embargo, con todos alrededor luchando y matando sin dudar, la situación se vuelve cada vez más aterradora. Ambos logran refugiarse en una casa cercana y se esconden dentro de una habitación. Por un momento parece que podrían estar a salvo, pero alguien descubre su escondite y Shujiro se ve obligado a enfrentarse al intruso. Justo cuando la pelea está a punto de comenzar, el hombre es atacado por la espalda por otro participante llamado Kyojin Tsuge. En lugar de quedarse con la etiqueta de madera del derrotado, Kyojin se la entrega a Shujiro. Había visto antes cómo Shujiro entregaba su propia etiqueta a Futaba y decide devolverle ese gesto de bondad. Kyojin le explica que si realmente quiere sobrevivir y escapar de esta competencia mortal, tendrá que empezar a luchar. Le recuerda quién fue alguna vez, una leyenda respetada en el campo de batalla. Pero Shujiro ignora el consejo. Toma a Futaba y se dirige hacia la salida, ya que juntos tienen los 2 puntos necesarios para abandonar el templo. Desafortunadamente, otro competidor lo espera en la puerta. Se trata de un luchador grande y poderoso dispuesto a enfrentarlo. Comienza un intenso duelo de samuráis. Incluso sin desenvainar completamente su espada, Shujiro logra superar a su oponente y a varios atacantes más. Contra todo pronóstico, consigue escapar del templo con Futaba a salvo a su lado. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, 4 grandes magnates japoneses observan el desarrollo de la competencia. Reciben informes cada vez que un participante logra escapar. De los 290 concursantes originales, solo 129 consiguen superar el primer punto de control. Un representante de los organizadores llega para agradecer a los ricos patrocinadores por financiar el Kodoku. Se les informa que ahora su papel consiste únicamente en observar cómo los samuráis se destruyen entre sí. Fuera del templo, Shujiro enfrenta un nuevo peligro. Un hombre llamado Bukotsu Kanjiya bloquea su camino. Ha esperado 10 años para este momento, con la esperanza de terminar la pelea que comenzó en el pasado. Ambos se enfrentan bajo una intensa lluvia en un combate brutal. Shujiro tiene dificultades para pelear. Su trauma lo hace dudar y vacilar. Incluso cuando finalmente desenvaina su espada, no logra luchar como antes. En un momento del enfrentamiento consigue la ventaja y tiene la oportunidad de acabar con Bukotsu, pero el recuerdo de la guerra lo paraliza. Justo cuando parece que Bukotsu podría derrotarlo, Futaba aparece repentinamente montada a caballo y ayuda a Shujiro a escapar. Esa noche, Shujiro y Futaba se detienen en una pequeña posada para descansar. Shujiro planea llevar a Futaba lejos de esa competencia mortal, con la esperanza de protegerla de lo que les espera más adelante. Sin embargo, Futaba se niega. Explica que, al igual que él,
Participó porque necesita el dinero del premio para salvar a su familia. Su historia resulta profundamente conmovedora. Futaba y su madre, quien era la líder de su aldea, luchaban por cuidar a cientos de aldeanos que sufrían por el brote de cólera. Con el tiempo, su propia madre también enfermó, dejando a Futaba sola para enfrentar la responsabilidad de salvar a todos. Intentó de todo, incluso mendigar en las calles, pero nadie quiso ayudarla. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, encontró el folleto del torneo Kodoku. Por primera vez sintió esperanza, no por ella misma, sino por su madre y por todas las personas que dependían de ella. Sus recuerdos se interrumpen cuando aparece Kyojin Tsuge. Él reconoce de inmediato a Shujiro como la temida leyenda de guerra conocida como Kakushi, el segador de almas. Kyojin propone que unan fuerzas para sobrevivir juntos en la competencia. Está convencido de que el torneo no es un simple juego al azar. Alguien poderoso está utilizando el evento para manipular el caos entre los samuráis y obtener beneficios. Con 290 participantes y la necesidad de reunir 30 puntos para llegar al destino final, el cálculo es evidente. Solo unos pocos lograrán sobrevivir. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, el ministro de Defensa de Japón se reúne con varios funcionarios de alto rango, incluido el jefe de la policía. Algunos informes sugieren que la competencia podría ser parte de un plan secreto de fuerzas extranjeras para dividir a los samuráis que aún quedan. Sin embargo, como ninguno de los informantes ha regresado con información concreta, todavía no existen pruebas suficientes. A la mañana siguiente, Shujiro y Futaba continúan su camino hacia el segundo punto de control. En el camino se encuentran con un grupo de participantes que están dominados por el miedo y el arrepentimiento. Muchos se unieron solo para alimentar a sus familias, sin imaginar que terminarían obligados a matar a otros. Desesperados, algunos deciden quitarse los collares de madera, pero las reglas son claras. Cualquiera que permanezca sin su collar durante más de 10 segundos es eliminado. Shujiro queda paralizado al presenciar la escena. Su trauma vuelve a despertarse, arrastrándolo mentalmente a la noche en que todo su batallón fue masacrado por la policía armada. El miedo se transforma en furia. Sin dudarlo, Shujiro se lanza contra los oficiales y comienza a derribarlos uno por uno, incluso mientras las balas vuelan a su alrededor. Al mismo tiempo, en otro punto de la competencia, Bukotsu Kanjiya continúa su violenta marcha, atacando incluso a civiles inocentes. Pero justo antes de que pueda causar más daño, aparece Ukyo Kikuomi, el legendario guardián del palacio. Ambos guerreros se enfrentan en un duelo intenso y lleno de habilidad. Los ataques de Ukyo son precisos y disciplinados, reflejo del prestigioso título que una vez ostentó. Sin embargo, Bukotsu no es un rival común. A pesar de la impresionante técnica de Ukyo, la batalla termina de forma brutal. Bukotsu resulta victorioso, demostrando lo verdaderamente peligroso que es. Shujiro y Futaba continúan su viaje por los senderos de la montaña en dirección al siguiente punto de control. Durante el camino, Futaba finalmente se atreve a hacer la pregunta que llevaba tiempo guardando. Quiere saber cómo Shujiro obtuvo el temido título de Kakushi, el segador de almas. El pasado de Shujiro está marcado por el dolor. Cuando era niño vivía junto a 7 hermanos adoptivos en una escuela de espada llamada Kiachi. Todos eran huérfanos criados y entrenados por un maestro que les enseñaba el camino del samurái. Años más tarde, cuando alcanzaron la edad adulta, el maestro reveló una verdad impactante. Solo uno de ellos heredaría el dojo, y ese sucesor debía ganarlo con sangre. Los hermanos fueron obligados a enfrentarse entre sí, hasta que solo quedara uno con vida. Los jóvenes quedaron destrozados ante aquella decisión. Una de ellas, Ruairoa, suplicó que todos escaparan, pero los demás se negaron, sabiendo que huir atraería la persecución de un cazador implacable llamado Gentosai Kentai. Para ellos, aquella prueba brutal era su destino. El momento en que eligieron el camino de la espada selló sus vidas. Como el hermano mayor, Shujiro no podía aceptar ver a su familia destruirse entre sí. Decidió huir, sabiendo perfectamente que Gentoshi lo perseguiría durante el resto de su vida. Desde entonces sobrevivió como un samurái de habilidad incomparable. Incluso los hombres de Gentoshi temían enfrentarlo. Con el tiempo su leyenda creció y la gente comenzó a llamarlo Kokushi,
el samurái que nunca dejaba de arrebatar vidas. De vuelta en el presente, los 4 ricos patrocinadores del torneo Kodoku se reúnen en un lugar secreto. Desde allí observan el progreso de la competencia y comienzan a apostar sobre quién logrará sobrevivir a la siguiente etapa. Mientras tanto, Shujiro y Futaba llegan a un bosque. Allí otros competidores detectan a Futaba y la consideran un blanco fácil. Shujiro cumple su promesa y la protege una vez más, demostrando por qué su nombre alguna vez inspiró tanto temor. De repente aparece un rostro conocido. Hiroa, antigua compañera de dojo de Shujiro, lo embosca llena de ira. Para ella, Shujiro es un cobarde que abandonó a su familia cuando más lo necesitaban. Antes de que su enfrentamiento pueda intensificarse, otro grupo de participantes lanza una lluvia de flechas contra ellos. Shujiro, Futaba e Hiroa se ven obligados a colaborar mientras corren en busca de refugio. Finalmente quedan acorralados sin salida. Justo cuando todo parece perdido, llega un nuevo guerrero. Su nombre es Kocha Kamui. En lugar de atacar, se pone del lado de Shujiro y elimina a los arqueros con una precisión y habilidad extraordinarias. Según las creencias de su tribu, hacer daño a un niño es un pecado grave. Aquellos que protegen a los niños merecen respeto. Mientras Futaba permanezca al lado de Shujiro, Kocha se niega a luchar contra él. Shujiro recoge los collares de los participantes caídos y los reparte entre Futaba e Hiroa. Luego mira a Hiroa y le dice que, si desea vengarse, podrá enfrentarlo en Tokio. Cuando lleguen al destino final, el viaje continúa y finalmente alcanzan el segundo punto de control. Los guardias cuentan los collares que han reunido y los cambian por collares rojos, cada uno con un valor de 3 puntos. Shujiro aprovecha la oportunidad para preguntar por qué la competencia está organizada de esa manera, pero el guardia se niega a dar explicaciones. Solo sonríe y comenta que Shujiro e Hiroa deberían saber perfectamente lo que realmente significa Kodoku. Más tarde, Shujiro, Futaba e Hiroa se reúnen nuevamente con Kyojin, quien los esperaba tal como había prometido. Él no pierde tiempo y pide a Shujiro que reflexione sobre el verdadero significado de Kodoku. Shujiro explica el concepto. Kodoku, que significa 3 insectos, es un juego en el que varios insectos son encerrados dentro de un recipiente y obligados a luchar entre sí hasta que solo uno queda con vida. El más fuerte sobrevive y todos los demás mueren. Esa es la verdadera naturaleza del torneo. Solo un ganador está destinado a salir con vida. Kyojin plantea entonces una pregunta importante. Si las reglas exigen que solo uno sobreviva, ¿sería Shujiro capaz de matar a las personas que han estado luchando a su lado? Shujiro responde con firmeza. No piensa obedecer esas reglas. Está dispuesto a romperlas si eso significa proteger a las personas que le importan. Esa respuesta convence aún más a Kyojin de que algo extraño está ocurriendo y que Shujiro podría ser la clave para revelar la verdad. Más tarde esa misma noche, Shujiro reúne el valor para hablar con Hiroa. Le pide perdón por haber abandonado el dojo años atrás y explica que nunca quiso huir del destino ni de las dificultades. Simplemente no podía soportar ver a sus hermanos matándose entre ellos. Roa finalmente revela lo que sucedió después de su partida. El segundo hermano mayor enfrentó al maestro en solitario para ganar tiempo y permitir que los demás escaparan. Después de eso, todos huyeron en distintas direcciones para evitar ser perseguidos por Gentoshi. Desde ese momento, su familia quedó completamente destruida. Shujiro vuelve a disculparse, pero Roa se aleja sin aceptar sus palabras. Mientras tanto, en otra parte del bosque, un grupo de competidores se reúne para planear su siguiente movimiento. De repente aparece un anciano preguntando ¿dónde se encuentran Shujiro y sus antiguos compañeros del dojo? Ese hombre es Gentai. Sin mostrar la menor duda, masacra a todos los presentes, demostrando por qué su nombre inspira tanto terror. Lejos del campo de batalla, dentro del Ministerio de Asuntos Internos de Japón, varios funcionarios del gobierno comienzan a investigar el torneo. Al principio creían que los samuráis se estaban reuniendo para planear una rebelión disfrazada de competencia. Sin embargo, los testimonios de testigos revelan algo muy distinto. En lugar de unirse, los samuráis se están matando entre sí. El ministro ordena revisar los registros recientes de telegramas. La investigación revela 4 nombres influyentes. Se trata de las familias Saibatsu,
poderosas dinastías financieras conocidas por apoyar el antiguo sistema imperial. Parecen estar moviendo los hilos detrás del torneo Kodoku. Cuando llega la mañana, Kyojin reúne a Shujiro y a los demás para revelar su plan con el fin de descubrir la verdad sobre Kodoku. El primer paso es arriesgado. Entregarán a un participante capturado a la policía para medir qué tan involucradas están las autoridades. El segundo paso es aún más importante. Necesitan descubrir a dónde están llevando los cuerpos de los participantes eliminados. Hasta ese momento, todos los cadáveres habían sido retirados con rapidez y en completo silencio, sin dejar ningún rastro. Si lograban descubrir el lugar donde estaban siendo llevados, por fin podrían desenmascarar a quienes movían los hilos detrás de ese juego mortal. Con el plan definido, el grupo se dirige al restaurante más llamativo del pueblo, con la esperanza de que otros competidores aparezcan allí. Al principio todo parece normal, pero pronto descubren que el lugar entero es una trampa preparada por otros participantes, quienes incluso pagaron a varios habitantes del pueblo para colaborar con ellos. El caos vuelve a estallar de inmediato. A pesar de la emboscada, Shujiro y su grupo consiguen imponerse sobre los atacantes. Cuando todo termina, solo quedan 2 sobrevivientes, ambos todavía con sus collares de madera. Sus nombres son Takayuki y Ayumu. Takayuki será entregado a la policía, mientras que Ayumu permanecerá con el grupo para ayudar a reunir información. A partir de ese momento, todos toman caminos separados. A Shujiro se le encarga fingir su propia muerte, mientras Hiroa y Futaba servirán como señuelo. Kyojin escolta a Takayuki hacia el puesto de policía más cercano. Antes de marcharse, le entrega a Hiroa una bomba de humo por si llega a necesitarla. Mientras tanto, Bukotsu sigue recorriendo las calles en busca de Shujiro. En ese trayecto se cruza con Kocha Kamui, quien reconoce su collar y le pregunta por Shujiro. Kocha intenta evitar el conflicto, pero Bukotsu lo provoca y además asesina a 2 civiles inocentes. Sin otra alternativa, Kocha interviene y ambos se enfrentan en una pelea feroz. El combate es intenso, pero se detiene de forma repentina cuando aparece Shakura, el mismo ejecutor que mató al policía infiltrado al inicio del torneo, acompañado de varios agentes. Les advierte que la zona está siendo patrullada y les exige que dejen de causar problemas. Bukotsu considera atacarlos, pero al ver los rifles apuntándole, decide retroceder. Por otro lado, Hiroa y Futaba ponen en marcha el plan. Una vez que todo está listo, atraen a varios guardias hacia el lugar donde Shujiro yace fingiendo ser un cadáver. En cuanto encuentran el cuerpo, los guardias se apresuran a llevárselo. Hiroa y Futaba los siguen a distancia, y lo que descubren las deja completamente sorprendidas. El sitio al que trasladan los cuerpos no es un campo aislado, ni una fosa escondida, sino un banco privado en pleno centro del pueblo. Tan pronto como Shujiro es llevado al interior del edificio, entra en acción y derriba silenciosamente a uno de los guardias. Comienza a buscar pruebas, pero antes de encontrar algo importante, Shakura y sus hombres irrumpen en el lugar. Habían recibido la noticia de que Shujiro había sido eliminado, y enseguida sospecharon que algo no cuadraba. Shakura lo reconoce al instante. En el pasado, ambos lucharon juntos como samuráis. Sin embargo, cuando la modernización arrasó con el viejo orden, Shakura abandonó ese mundo y se alineó con la nueva autoridad. Ahora, antiguos compañeros se encuentran en bandos opuestos. Shakura ordena a sus hombres bajar las armas, respetando el antiguo código de un duelo 1 contra 1. Ambos guerreros se enfrentan en una batalla tensa y llena de habilidad. Shujiro tiene dificultades y por momentos parece a punto de caer, pero en el instante justo lanza la bomba de humo dentro de la sala y aprovecha la confusión para escapar. Mientras tanto, Kyojin y Ayumu logran entregar a Takayuki a la policía. De inmediato lo encierran en una celda. Decidido a comprobar hasta dónde llega la corrupción, Kyojin sigue en secreto a 2 oficiales encargados de interrogarlo. Pero en cuanto logra acercarse al lugar, presencia algo espantoso. Los agentes matan a Takayuki sin hacerle una sola pregunta. Ese acto confirma lo que Kyojin ya temía. La policía no es un simple espectador del torneo. Forma parte de la conspiración del Kodoku. Se desata entonces una pelea y Kyojin se ve obligado a abrirse paso, luchando dentro de la estación. Logra escapar, aunque con gran dificultad.
esquivando balas y guardias en el proceso. En otro lugar, las poderosas familias Zaibatsu reciben la noticia de que el gobierno ha comenzado a investigar el torneo. Lo extraño es que ninguna parece preocupada. Al contrario, se muestran tranquilas, como si alguien las estuviera protegiendo de cualquier consecuencia. Y en efecto, esa sospecha resulta cierta. La persona que las resguarda es Toshio, el jefe de la policía de Japón. En secreto, él ha sido uno de los principales arquitectos detrás del torneo Kodoku. Su objetivo es claro: quiere borrar por completo la era samurái de Japón y proteger el poder de los Zaibatsu. Desde su punto de vista, resguardar a esas familias es casi una misión sagrada, y está dispuesto a cargar con toda la responsabilidad, incluso si su nombre llega a salir a la luz. No mucho después, Shujiro, Kyojin y los demás vuelven a reunirse. Con todo lo que han descubierto, Kyojin concluye que en la conspiración están implicadas figuras muy poderosas, entre ellas altos mandos de la policía. Por eso aconseja a Shujiro contactar a alguien del gobierno. Como antiguo general, Shujiro trabajó en el pasado con líderes influyentes, y ahora esas conexiones podrían ser su única oportunidad para sacar la verdad a la luz. A la mañana siguiente, Shujiro visita una oficina de telegramas y solicita establecer contacto con Hisoka, un asistente del ministro. Shujiro promete revelar todo lo que sabe sobre el torneo Kodoku y sobre quienes están detrás de él. A cambio, pide protección para Futaba. Una vez enviado el mensaje, él y el grupo continúan hacia el siguiente punto de control. Sin embargo, de repente Kyojin se detiene e insiste en que deben separarse. Después de lo sucedido en la estación de policía, es muy probable que estén siendo perseguidos. Permanecer juntos solo los convertiría en un blanco más fácil, así que todos aceptan dividirse, al menos hasta que la situación se calme. Mientras tanto, Hisoka recibe el mensaje de Shujiro e informa inmediatamente al ministro. Las sospechas sobre Toshio se intensifican, pero antes de actuar necesitan pruebas sólidas. El ministro ordena a su secretario descifrar los mensajes codificados encontrados en los registros policiales. El hombre trabaja sin descanso durante días y finalmente lo consigue. Los telegramas revelan claramente que el jefe de policía está involucrado en la conspiración. Sin perder tiempo, el secretario se dirige al ministerio en plena noche para entregar la evidencia, pero en cuanto llega, percibe que algo no está bien. Hay policías vigilando el edificio. Antes de poder reaccionar, es emboscado y asesinado. Su descubrimiento desaparece antes de alcanzar al ministro. Por otro lado, Toshio recibe la noticia de que sus hombres han recuperado con éxito el telegrama descifrado. Además, su asistente le informa que Shujiro contactó recientemente a Hisoka y al ministro, lo que significa que el gobierno ya podría estar al tanto de la conspiración. Al darse cuenta de que la situación está cambiando, Toshio decide mover sus piezas. Manipula la historia y presenta a Shujiro como el verdadero problema, asegurando que las identidades de las 4 familias Zaibatsu fueron expuestas porque él filtró la información. Aún así, en lugar de castigarlo por romper las reglas, Toshio le permite continuar en el torneo. Para él, Shujiro se ha convertido en una pieza demasiado valiosa como espectáculo, sobre todo ahora que el número de participantes restantes sigue disminuyendo. Al mismo tiempo, el ministro empieza a desconfiar cada vez más de las acciones de Toshio. Por eso le envía un mensaje personal pidiéndole que se reúnan cara a cara. La tensión entre ambos viene de tiempo atrás, desde una antigua propuesta impulsada por Toshio. Él quería usar armas de fuego para exterminar por la fuerza a los samuráis que aún quedaban. El ministro rechazó esa idea, argumentando que Japón no debía recurrir a una matanza tan brutal, especialmente porque eso enfurecería aún más a los samuráis y provocaría el rechazo del pueblo. Por el lado de Kyojin, después de separarse del grupo de Shujiro, decide buscar a 2 rostros conocidos, Sansuke y Shakura, hermanos adoptivos de la antigua escuela de espada, a la que pertenecían Shujiro e Hiroa. Sea lo que sea que Kyojin esté planeando, está claro que la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Les advierte que Gentosai está cazando a su grupo y les pide que se dirijan al mercado nocturno del pueblo, donde Shujiro e Hiroa se encuentran en ese momento. En ese mercado, Shujiro camina junto a Hiroa y Futaba. La multitud animada y las luces de colores le recuerdan a su hija, despertando en él un dolor silencioso que sigue cargando por dentro. Pero el peligro ya está muy cerca.
Hiroa siente que Gentosai la está observando y se aparta discretamente. En cuanto él se da cuenta de que está sola, comienza a perseguirla. Hiroa corre hacia una casa cercana, pero Gentosai no se detiene. La persecución los lleva cada vez más adentro del pueblo, hasta llegar a un viejo pozo. Allí, sin ningún lugar a donde huir, Hiroa queda acorralada. Cuando todo parece perdido, llega la ayuda. Kyojin, Sakura y Sansuke aparecen para enfrentar a Gentosai. La pelea que sigue es brutal. Incluso con 3 personas atacándolo al mismo tiempo, Gentosai logra dominar el combate. Su habilidad y ferocidad dejan claro que está muy por encima de un simple perseguidor. Al mismo tiempo, Shujiro se encuentra frente a alguien a quien esperaba no volver a ver jamás. Bukotsu, su viejo rival, finalmente aparece ante él dispuesto a terminar la batalla que quedó inconclusa en el pasado. Shujiro intenta evitar el enfrentamiento, pero Bukotsu conoce perfectamente su debilidad. Amenaza a Futaba, obligándolo a pelear con todo lo que tiene. En el instante en que sus espadas chocan, los recuerdos de 10 años atrás regresan con fuerza. Durante la guerra final, Shujiro y Bukotsu fueron de los pocos samuráis que lograron sobrevivir al campo de batalla. Pero Bukotsu comprendió algo que muchos se negaban a aceptar. Cuando la guerra terminara, la modernización barrería con Japón y los samuráis desaparecerían. Para él, perder su lugar en el mundo era peor que morir. Por eso eligió lo que consideraba un final honorable y le pidió a Shujiro, conocido entonces como Kokushi, el segador de almas, que acabara con su vida. Shujiro no pudo hacerlo. No fue capaz de matar a alguien que había peleado a su lado. Pasaron los años, y Bukotsu perdió por completo su identidad, hundiéndose cada vez más en el crimen y entrando y saliendo de prisión. Justo cuando su vida ya no parecía tener sentido, Sakura se acercó a él con una propuesta: entrar al torneo Kodoku. Shujiro también estaría allí. Era la oportunidad perfecta para cerrar lo que había comenzado una década antes y morir a manos de un verdadero samurái. Ahora, en el presente, ambos guerreros lo entregan todo. El acero choca contra el acero en un duelo despiadado. Los dos están completamente igualados, pero después de un feroz intercambio, Shujiro finalmente consigue asestar el golpe mortal. A medida que se acerca el amanecer, Hiroa, Sansuke y Sakura vuelven a reunirse y comprenden una verdad inevitable. No importa cuánto corran, Gentosai seguirá persiguiéndolos. La única opción que les queda es enfrentarlo juntos. Mientras tanto, el ministro llega a su límite. Decide ir personalmente a confrontar a Toshio y exigirle la verdad sobre todo lo que está ocurriendo en las sombras. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de hacerlo, Sakura lo intercepta. En lugar de transmitirle el mensaje, ataca sin vacilar y asesina al ministro a sangre fría. La noticia del asesinato se propaga rápidamente por todo el país. Cuando Shujiro se entera, comprende de inmediato que algo está profundamente mal. Aquello ya no parece un asunto político común. Alguien quiere sepultar la verdad, y las respuestas que faltan solo podrán encontrarse en el destino final: Tokio. En otra parte, Kyojin se cruza inesperadamente con Gentosai. Lleno de rabia, decide enfrentarlo, frustrado por otro fracaso más dentro de su misión. La historia ha llegado a un punto sin retorno. Aquí termina la primera temporada. Se espera que la temporada siguiente llegue próximamente. Espero te haya gustado el video.